cláusula de ninguna contratación puede ir en desmejora, sino que en base al principio de los derechos, de la progresividad de los derechos, deben ser mejoradas. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una cláusula que dice que yo tengo que ganar 90 bolívares, a futuro en una negociación no pueden discriminar a nadie, ni tampoco a los sectores de profesionales, sino que lejos de disminuir esos 90 bolívares, deberían es aumentarlo. A eso se refiere la progresividad de los derechos laborales. En cuanto, pásame la siguiente, por favor, Eli. La siguiente. En cuanto al sustento legal, como ya le dije, estos derechos están consagrados en el ordenamiento jurídico venezolano, lo que sienta las bases legales y doctrinarias que van a permitir ejercerlos a los fines de lograr que estas reivindicaciones consideradas justas para los gremios y que son de más está decir sus derechos, ya estos derechos fueron conquistados y respaldados. Entonces, en ocasión a esto, establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana en sus artículos 96 y 97 que todos los trabajadores, tanto públicos como privados, tienen derecho a negociaciones colectivas voluntarias, sin más requisitos que los que establece la misma ley. Y el Estado, por supuesto, está obligado a garantizar el desarrollo y la progresividad de estos derechos. Eh, es decir, el Estado debe establecer lo necesario para favorecer las relaciones entre patronos y trabajadores y buscar con esto la prevención o la prevención o la solución a los conflictos que se pudieran presentar. Eh, Dentro de estos conflictos que se pudieran presentar, por supuesto, sabemos que hay el derecho a huelga establecido en la Constitución en aras de reclamar esos derechos, pero que también esto tiene unas condiciones que la ley va a establecer. En los artículos 353, 354 y 355 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, se establece la libertad sindical en el artículo 353, la autonomía de los sindicatos en el 354 y en el 355 los derechos individuales de la libertad sindical. Cabe destacar que esto lo que indica es que los sectores se pueden organizar de manera de gremios, sindicatos, sin ninguna autorización previa. Es decir, ellos se pueden constituir libremente para la defensa de los derechos de los trabajadores porque están protegidos y amparados por la misma ley. Y en cuanto a la autonomía de los sindicatos, bueno, es toda la libertad que pueden tener los sindicatos para reclamar los derechos, para establecer cláusulas que sean benéficas para los trabajadores. Y en cuanto a los derechos individuales, cada quien tiene derecho a pertenecer a sindicatos y a gremios según la profesión o el oficio que tenga, y esto está consagrado y respetado por la ley. La siguiente. ¿Me oyen? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí, profesora, sí la Sí, escuchamos. Ah, Adelante. gracias. Ok, principales derechos gremiales. Dentro de los principales derechos gremiales tenemos la libertad sindical, como ya les expliqué, la protección contra la discriminación, gozar de inamovilidad laboral tanto los representantes gremiales y sindicales como un fuero sindical establecido por la misma Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, y también la autonomía, perdón, la inamovilidad laboral para ciertos sectores de trabajadores.
De un tiempo a esta parte, la inamovilidad laboral se ha mantenido de manera permanente, lo que quiere decir que durante todos estos años, cualquier trabajador que pueda ser despedido sin justa causa tiene derecho de accionar los organismos administrativos y judiciales para el reclamo de esos despidos. Autonomía y democracia, negociación colectiva y libertad de afiliación. En este tiempo, para acotar algo de la inamovilidad laboral, ahorita acaban de sacar una resolución para todas aquellas personas que fueron jubiladas sin el tiempo adecuado y los que fueron despedidos sin procedimientos administrativos idóneos. Entonces se está recopilando toda esa información porque ya esos casos van a ser introducidos para resarcir esos derechos laborales que en ese momento fueron violentados. La siguiente. Ya. Ok. Eh, en una modalidad de reclamo de estos derechos laborales, toca hoy hablar de la huelga, pero previo a esto deben cumplirse unos requisitos legales. Entonces, podemos definir, según Manuel Osorio, que la huelga es un medio de lucha directa empleada por los trabajadores en defensa de sus intereses y reivindicaciones que consisten en el abandono colectivo del trabajo. Más adelante hablaremos de cómo se tiene que dar este abandono de los puestos de trabajo y si procede o no procede abandonar los puestos. Cabe destacar que por la naturaleza del servicio que se presta en el sector salud, no es susceptible de suspensión ni de interrupción total de los servicios de salud y así lo establece el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Para Humberto Villasmil Prieto, la huelga es cualquier medida de iniciativa colectiva de los trabajadores tendientes a alterar el ritmo normal en la prestación o producción de bienes y o servicios con el objeto de reivindicar igualmente intereses colectivos. Cabe destacar que los servicios perdón, que estos servicios de salud entran dentro de estos servicios que establece este concepto, ya que sí se pueden reclamar los derechos, pero todo esto tiene un contexto legal y unos requisitos que la misma ley establece y que faculta para que se pueda llevar a cabo la interrupción de estos servicios. La siguiente. En cuanto a este derecho a huelga de los trabajadores del sector salud, específicamente en este caso de los médicos, sé que hay alguien aquí que participó en esta huelga o que tiene conocimiento de ella, uno de los estudiantes de este grupo, que pudiera aportar también una información valiosa con respecto a esto, pero lo que hay de la huelga del 1996 es que hubo una convocatoria a huelga de la Federación Médica Venezolana donde hubo una obediencia al llamado gremial, la cual se da en su totalidad y se abandonan los puestos de trabajo de los hospitales. Aquí prevaleció la desatención de las áreas hospitalarias, prevaleció la desatención de un número importante de ciudadanos y en este acto habían más de 27.000 médicos sumados en todo el país. Esta paralización de los hospitales dejó como consecuencia pues un saldo muy lamentable, eh, pero ellos en esa convocatoria solo estaban exigiendo mejoras salariales y eh, mejores condiciones laborales ante toda la grave crisis de insumo y ante toda la grave crisis económica
de todos estos profesionales que se sumaron a esta huelga. La siguiente. Y destacamos entonces que el origen de esta huelga, de manera ordenada, fue el deterioro del sistema del sector salud, la falta de equipos e insumos básicos, los bajos salarios y la alta inflación, y muchas negociaciones que fueron fallidas porque nunca llegaron a ningún acuerdo para reivindicar esos derechos laborales. La siguiente. Ahora, los argumentos a favor de esta huelga fueron la reivindicación de los derechos, la subvaloración profesional y la ruptura de un sistema que ya venía roto. Esto favoreció a que se diera este escenario en búsqueda del reclamo y la reivindicación de los derechos de estos trabajadores. La siguiente. Y por supuesto los argumentos en contra fueron todos los desafíos los argumentos en contra y todos los desafíos éticos que esto representó fue el riesgo para los pacientes que de hecho se materializó en la desatención de muchos pacientes, una obligación moral especial que había de atender a todas las personas que requirieran de la atención médica y por supuesto el impacto especial que esto surtió en ese momento. La siguiente. Esto generó, la toma de la decisión de la huelga generó consecuencias que de alguna manera incidieron no solamente en la atención de los pacientes, sino también tuvo repercusiones a nivel de todos los trabajadores que se sumaron a esto, porque dentro de esas consecuencias se presenta el paro generalizado, que fue una huelga que afectó a todos los hospitales del país. Hubo una resistencia médica porque la Federación Médica Venezolana perdió el control y muchos médicos continuaron a pesar de las treguas que se solicitaron y a pesar de los decretos que se promulgaron para reanudar las labores. Hubo una alerta también de la Fiscalía del Ministerio Público donde advirtió de la ilegalidad del procedimiento, pero también hicieron caso omiso de eso. Esto generó un impacto en la población de no atender las emergencias y las posibilidades de enfrentar cargos para estos médicos. Y estos eventos, en el aspecto cultural, estos eventos dieron origen o fueron los que impulsaron o motivaron para que se realizara la película La Hora Cero, que fue presentada en el 2010. Eh, dentro de estas consecuencias, encontramos el cierre de los hospitales, muertes que fueron atribuidas por la falta de atención y recursos, y fue un momento demasiado crítico que expresó la severa crisis sanitaria y que tenía el país en ese entonces y desató un debate ético legal sobre el derecho a la huelga y el derecho a la vida. La siguiente. Dentro de las consideraciones y perspectivas de la huelga, tenemos que en el aspecto de ética y legalidad existe un consenso en que la huelga total es inaceptable, pero se debate la ética de las huelgas limitadas con servicios mínimos bien definidos, es decir, que debatir si es ético o es legal la huelga, obviamente no sería ética si dejamos morir a tanta gente, pero dentro de la legalidad existen unos parámetros que se pueden tomar en consideración para que la huelga se genere sin que se produzcan estos nefastos resultados. También que hay una necesidad de reforma, se requiere una visión estratégica y cambios estructurales para mejorar la productividad y la eficiencia del sistema, más allá de muchas mejoras puntuales como el salario, como la dotación. Es decir, se puede trabajar mucho más allá en otros aspectos para lograr
que todo este sistema pueda ser reformado y que pueda presentar algunas mejoras para el sector. Por supuesto, la impresión pública es crucial proyectar una imagen sincera y humana de las demandas para generar, por supuesto, la empatía y el apoyo. Si yo le digo a una persona que acude a una consulta que es algo que pudiera ser suspendido, mire, no le podemos atender de una manera respetuosa y humana, no le podemos atender porque simplemente no hay insumos, estamos a la espera de resolver este tipo de situaciones y eso va a lograr que las personas empaticen y apoyen. Y de hecho, nosotros en una oportunidad lo vivimos en el Hospital Luis Racetti de Barcelona, ante unos reclamos que se estaban haciendo por infraestructura, dotación y salario, y los pacientes del área de traumatología que tenían meses hasta años esperando por una intervención quirúrgica, llamaron a los camilleros que los hicieran bajar, que los ayudaran a bajar a la puerta del hospital donde estaba la concentración. Y eso fue impresionante, o sea, pacientes en camilla, en cama, en silla de ruedas, los pacientes oncológicos, las mamás de los niños oncológicos apoyando la concentración. Y eso es lo que se busca, pues que las personas entiendan la necesidad y entiendan el por qué estamos en ese tipo de situaciones de reclamo. La siguiente. Ok, entonces, según lo que establece el artículo 97, todos los trabajadores tienen derecho a la huelga dentro de las condiciones que la ley establezca. Era lo que les comentaba anteriormente. Que es decir, que sí se puede dar la huelga, pero hay unas condiciones que aplican. Y el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, se entiende que por huelga es la suspensión colectiva de las labores que están prestando, que se están prestando en reclamo de los derechos y lo pueden hacer en las inmediaciones una vez declarada la huelga en el sector salud, se puede hacer, pero no dentro de las instalaciones. Esto tiene un requisito, siempre es a una distancia más o menos distante de la puerta principal. No se pueden cerrar las vías de acceso a la emergencia. Eh, no se puede alterar el orden público dentro de las instituciones. Es por esto que la ley establece estas condiciones. Es decir, sí se puede hacer siempre y cuando no vaya en contra a lo que está establecido. Las huelgas en el sector salud van a generar un complejo debate, tanto ético como práctico, porque hay que enfrentar una serie de legalidades y cumplir con ciertos requisitos que están dentro de la ley establecidos y además de eso, pues mantener la obligación moral de no perjudicar a una población vulnerable que ya de por sí ya de por sí está afectada con las condiciones tan precarias en las cuales encontramos nuestro sistema de salud. La siguiente. Entendemos que el derecho a huelga puede ejercerse en servicios públicos cuando no prevalezca o no cause daño y perjuicio irremediables en una población y a la misma institución. Sin embargo, debemos conocer por qué emergen las huelgas en el sector salud. Ya como dije anteriormente, necesidad de lograr mejoras, tanto salariales como eh, que mejoren la situación económica y social de los trabajadores, la dotación de insumos, por supuesto, tienen que haber medicamentos básicos, tienen que haber instrumentales que permitan una adecuada prestación del servicio de salud, que sabemos que eso pues no se da de esta manera. Mejorar la infraestructura y equipamiento físico de los hospitales. Ahorita hemos visto remodelación en algunos hospitales, pero entonces vemos unas áreas que están remodeladas, que están bien, pero vemos otras que
están simplemente deterioradas, feas, y esto no es consono pues con lo que debería representar o a la vista tener una institución de salud. Es decir, paredes agrietadas, sin pintura, piso roto. Eso no es lo que realmente merece un ciudadano que entrega sus derechos a los gobernantes para que se los devuelvan convertidos en salud, educación, vivienda y alimento, como lo establece el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, eso es parte de lo que también genera que se presenten este tipo de situaciones de reclamo. Y la necesidad de garantizar el cuidado, el derecho a la salud y a la vida, como lo establece en la Constitución. De hecho, está establecido en el artículo 83, 84 y 85 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Todo lo que el Estado debe garantizar para que el derecho a la vida sea protegido, el derecho a la salud sea protegido como un derecho social fundamental, parte del derecho a la vida. Por otra parte, cuando las autoridades encargadas fallan en la gestión administrativa, se presentan este tipo de situaciones y esta falla va desde la burocracia que hay dentro de los hospitales hasta la ignorancia o ignorar las solicitudes de los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen alguna queja, un reclamo, se dirigen a la dirección del hospital y lejos de ser atendidos, lo que son es cuestionados, lo que son es amonestados, porque los acusan de que están dañando una gestión. Pero aquí todos estamos claros que la gestión está dañada hace rato. O sea, no somos nosotros los profesionales de la salud los responsables de eso. Entonces, esto también hace que se tomen decisiones a veces de este tipo, pero que son decisiones que no se pueden tomar de manera acalorada o sofocada por el momento de la intransigencia ni la desesperación, sino que esto tiene que ser bien debatido, bien deliberado y bien consensuado para poder cumplir con los dos objetivos. Uno, reclamar los derechos y otro, no dañar o no privar al ciudadano de la atención que requiere. La siguiente. Como ya dije anteriormente, hay unas limitaciones al derecho a huelga y los condicionantes fundamentales como son los principios que limitan la huelga en general y en el sector salud en particular. Estos condicionantes no solamente son de ley, sino también son aspectos bioéticos desde el punto de vista de los principios de responsabilidad, compromiso, beneficencia, no maleficencia, justicia distributiva de los recursos hospitalarios, y también en la Constitución, en el artículo 97, que establece que se puede hacer la huelga, pero con las limitaciones que la ley establece. También lo que establece el 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, se permite la huelga, pero en el sector salud no se pueden cerrar vías de acceso, ni tampoco estar dentro de las inmediaciones de los centros, porque según la ley esto causa un perjuicio irremediable a la población. La siguiente. Y tenemos pues unas limitaciones médico-legales donde estas normativas van a constituir las limitantes al derecho a huelga. Por ejemplo, el artículo 26 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, el artículo 5 del Código Deontológico, el artículo 63 de la Ley Orgánica, del proyecto de Ley Orgánica de la Salud, y el 180 literal A del proyecto de ley del proyecto de ley orgánica de la salud. Esto obliga a los profesionales competentes a dar una atención al paciente, lo obliga. Y este artículo 63 prohíbe taxativamente la huelga a fin de preservar la dignidad de las personas. Fíjense que aquí en este proyecto de ley esto es
una obligación no acatar la huelga. Está prohibida totalmente. Y en el 180 literal A, por supuesto, se establecen unas sanciones a quienes acudan. Sin embargo, como esto está en un proyecto, que todavía esto no ha sido ni promulgado, a pesar de todos los años que tiene en revisión, este, simplemente eso está ahí, pero eso no se le puede dar ejecútese porque simplemente no está promulgado. Entonces nos apegamos o nos acogemos a lo que está establecido en las otras normativas legales. Por ejemplo, el artículo 26 de la Ley del Ejercicio de la Medicina es obligatorio que todo médico, excepto en los casos de comprobada imposibilidad, preste su servicio. Y el artículo 5 del Código Deontológico establece que en todo momento, inclusive en situaciones de conflicto, el médico debe asegurar la atención de los enfermos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto tiene un procedimiento administrativo que se lleva a cabo dentro de las instituciones para poder hacer el llamado y poder acatar y distribuir los recursos humanos que estén dentro de las instituciones y según las áreas de servicio se puede hacer la distribución y acatar el llamado, por supuesto. La siguiente. Tenemos unas limitaciones funcionales directas, indirectas y personales. En estos casos, los patronos y gremios se van a poner de acuerdo en, en el, o sea, patronos y gremios o sindicatos tienen que sentarse a deliberar cuántos trabajadores de la plantilla que tiene pueden abandonar las áreas, qué servicios pueden quedar cerrados y cuáles no, y autorizar pues para que estos trabajadores participen. Según el artículo 484 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, existe la prohibición de paralizar los servicios esenciales que sean no susceptibles de interrupción, como le dije antes, por la naturaleza del servicio que prestan. Es decir, si hay una concentración y tenemos una sala de hospitalización con 4 profesionales, entonces resolvemos que 2 van y 2 se quedan. Simplemente las áreas que no pueden quedar desprovistas por la naturaleza del servicio que presta sería quirófano, emergencia, terapia intensiva, neonatología, sala de parto. Esos serían los servicios que no serían susceptibles de interrupción. Sin embargo, no necesariamente tienen que ir los trabajadores que estén en servicio, los que estén libres, los que estén de vacaciones, los que estén del permiso trimestral. Es decir, pueden hacer masa en la concentración y, por supuesto, dar cumplimiento a lo que está establecido aquí. En el artículo 485 de la Ley Orgánica del Trabajo, en caso de huelga, pues se obliga a prestar servicio en las áreas que no se pueden interrumpir, como ya le dije, quirófano, sala de parto, emergencia, terapia intensiva, neonatal, porque esto, interrumpir un servicio en las áreas de alta complejidad, eso se puede considerar un delito y aparte de eso se puede tipificar como una negligencia. En cuanto a la figura de delitos de peligro que establece el mismo Código Penal, eh, como ya les acabo de explicar, se refiere a lo que es la negligencia, a la inobservancia y a la imprudencia que va a causar un desastre de peligro común. Al cerrar todos los hospitales en su totalidad, ahí estamos generando un peligro común. Y esto tiene una pena privativa de libertad según lo que establece el 356 porque operan los mismos elementos de la culpa que son la negligencia, la imprudencia, la inobservancia y la impericia. Eh, es interesante reseñar que al final todos estos cargos penales ya existen y están tipificados. En el derecho penal ya existe una figura que se conoce como delitos de peligro.
Entonces, al estar tipificado en el Código Penal, ya esto genera una responsabilidad penal en quienes incurran en este tipo de hechos. Tenemos también el artículo 58 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 24 de la Ley de Ejercicio de la Medicina y el artículo 1 del Código Deontológico, el artículo 409 del Código Penal. Entonces, en todos estos casos de conflicto, eh, se deben tomar en consideración lo que establecen todos estos basamentos legales. Cabe destacar que el artículo 1 del Código Deontológico a lo que se refiere es al respeto por la vida y a la integridad de la persona, eh, que requiere pues la preservación de la salud como un componente de su propio bienestar y también va a contribuir a hacer al derecho, también va a contribuir a representar un derecho, un deber primordial que tiene el médico de atender a las personas. Esto está claramente referido en el código deontológico, por lo tanto, como una normativa ética y moral, eso es de obligatorio cumplimiento. Y en el artículo 58 de la Constitución, sabemos que esto a lo que se refiere es a la pluralidad y a la libertad para, para ejercer de manera idónea todos los derechos, o sea, para reclamar todos los derechos que como personas o profesionales nosotros podamos tener. Y obviamente esto tiene un derecho a réplica. Si yo tengo un derecho que está siendo violado o violentado, pues yo tengo los basamentos legales para exigir la reparación o la reivindicación o el resarcimiento de ese derecho violado. Y el artículo 24, que esto se refiere pues a la conducta que debe tener el médico, donde se debe regir por normas de probidad, justicia y dignidad y respetar a la vida y a la persona como un deber primordial que en toda circunstancia va a ser, va a constituir el ejercicio de este profesional. Indistintamente cuáles sean las condiciones sociales, políticas, económicas, siempre debe prevalecer el deber primordial del médico de asistir a los pacientes, garantizando el derecho a la salud y a la vida. En caso de conflicto, se debe cumplir también con lo que establece la ley, que dentro de 120 horas de introducido un pliego conflictivo y admitido, se buscan las soluciones y se van, si no se logran acuerdos, se van buscando las áreas o las actividades que puedan ser suspendidas o paralizadas. La siguiente. No se Esto escucha. también dentro del código, ¿me oyen? ¿Se oye? Sí, Ajá, esto también dentro del código deontológico y el código penal y la ley contra tratos crueles, inhumanos y degradantes, está establecido la figura del abandono médico. En estos artículos se consideran el abandono o el desamparo a una persona que requiere atención y que no se le brinda. En este caso se deja de cumplir con una obligación hacia un paciente de gravedad o una situación de salud compleja y por supuesto tiene que haber alguien que asuma al paciente y si no asume el paciente, pues que asuma la responsabilidad del hecho cometido. Según lo que establece el artículo 48 del Código Deontológico, tiene mucho que ver también con la dignidad de la persona, con o sea, el concepto de abandono se toma como una práctica condenable porque implica una ruptura
entre la relación médico-paciente en vista de que si usted cierra los hospitales y cierra las entradas a las emergencias, por supuesto, ya usted no está cumpliendo con un deber profesional que tiene con un enfermo. Y por supuesto, hay que buscar la manera de reparar, no solo, o sea, usted está buscando reparar resarcir su derecho, pero también se trata de resarcir el derecho del paciente. Y bueno, por supuesto en el Código Penal, lo que son los delitos por abandono, en el artículo 4 de la ley contra tratos crueles, inhumanos y degradantes, esto se considera como omisión del oportuno socorro, porque la persona no está recibiendo la atención inmediata ni adecuada en el momento que tiene la situación de salud. Y esto está penado también por la ley. La siguiente. Ahora, ¿qué hacemos si un mandato gremial colide con lo que el médico considera un principio elemental de la ética? Bueno, esto va a desencadenar en un conflicto de obediencia y deberes. ¿Qué hago? ¿Obedezco el llamado o cumplo con el deber de atender a las personas? ¿Obedezco al gremio o simplemente abandono las emergencias y no cumplo con el deber de atender a nadie? Entonces, en virtud de que según los estatutos, los médicos deben obedecer los lineamientos federativos, esto es lo que establece los estatutos de la federación, que los médicos deben cumplir o deben obedecer a los lineamientos federativos, pero hay otros deberes también que el médico debe cumplir, como ya lo hemos explicado, y están por encima de cualquier mandato gremial. En estos casos se hace necesario el planteamiento a los organismos gremiales de hacer una juiciosa y comedida revisión de los llamados a huelga, donde prevalezca el bien común sin dejar de hacer los reclamos gremiales, pero que en atención a este derecho a la huelga también se pueda cumplir con los extremos que no los lleven a incurrir en violaciones de la ética ni en perjuicio de los pacientes y que tampoco acarreen daños colaterales a la población. Eso debe ser de esa manera. Una negociación entre patronos y gremios, ¿verdad? Considerar todos estos aspectos porque no podemos irresponsablemente como gremio llamar a huelga, pero sin brindar la debida protección legal al agremiado. Porque si yo los llamo a huelga, yo tengo que haber cubierto todos los extremos para evitar que estos enfrenten cargos penales, como pasó en la oportunidad, simplemente por no cumplir con esto o por no haber hecho una revisión necesaria y oportuna y midiendo los riesgos de lo que fue esta convocatoria. La siguiente. En conclusión, la huelga en el sector salud es lícita, claro que es lícita, siempre que se cumplen con los requisitos de ley, siempre que los extremos legales estén cubiertos. Eh, los servicios de salud son esenciales, lo sabemos, pero se pueden organizar para no abandonar ni interrumpirlos. Se puede coordinar, se puede deliberar la cantidad de personas que pudieran abandonar, cuáles son las áreas que se pudieran dejar en cierto modo desasistidas o cerradas, por ejemplo, un área de consulta, eso pudiera ser un área que se pudiera interrumpir porque no representa ni alta complejidad ni emergencia de ningún tipo. Y en caso tal, pues están las áreas de emergencia que pudieran atender cualquier situación o evento que se pudiera presentar. La realidad es que los profesionales de la salud tenemos derecho a reclamo, lógicamente contemplado dentro de nuestra constitución, dentro de nuestras leyes de ejercicio profesional, dentro de nuestra constitución, pero también los pacientes tienen derecho a ser atendidos, de modo que hay que lograr conciliar en cuanto al número y forma para poder cumplir con los pacientes, pero también exigir los derechos. La siguiente, ya vamos a terminar.
Ok, ¿qué se sugiere? Se debe garantizar el funcionamiento de las áreas críticas y de alta complejidad. Movilizar el número de personas este, que pudieran participar sin dejar desprovisto de atención a las áreas ya que no son de alta complejidad, pero que también requieren del servicio. Por ejemplo, las áreas de hospitalización no son de alta complejidad, pero requieren ser atendidos los pacientes que ya están hospitalizados. Recordar la obligatoriedad e irrenunciabilidad de atender a los enfermos, aún en situaciones de conflicto, establecido en el Código Deontológico, en la Ley de Ejercicio, en la Constitución, pero mucho más allá de todo esto, recordar que existen principios que nos motivan a cumplir con esta obligatoriedad, como son los principios de responsabilidad, como ya dije, compromiso, competencia, eh, beneficencia, administración, perdón, justicia distributiva de los recursos hospitalarios, que a veces este último principio se nos hace cuesta arriba cumplirlo, porque sabemos que desde el punto de vista de la justicia distributiva de los recursos, a veces no tenemos recursos que distribuir y entonces hay que solicitar al paciente que los tenga y esto también pues atenta contra el derecho a la salud de los pacientes porque no se está cumpliendo con lo que establece el artículo 83 y 84 de la Constitución, donde el Estado es garante de cumplir con toda esta dotación y además de elaborar programas que puedan beneficiar a la población. Como último punto de esta sugerencia, organizarse, planificarse y asesorarse respecto al conflicto. Es importante cumplir con estos pasos. Hay que organizar, hay que planificar, pero sobre todo hay que asesorarse para hacer los reclamos en el término que la ley establece, sin riesgo de abandonar los hospitales o de enfrentar posibles cargos penales. La siguiente. Aquí unas imágenes en la siguiente, por favor. Voy a mostrar aquí unas imágenes de, de aquel entonces, cuando se dio la huelga de médicos, cuando se dio la hora cero, porque realmente la huelga tiene para cumplir con la huelga hay que cumplir con unos pasos. Primero, introducir el pliego de peticiones. Primero la conversación, luego introducir un pliego de negociaciones, un pliego conflictivo. Luego que se introduce ese pliego conflictivo, esperar las 120 horas reglamentarias para que los patronos den respuesta a las solicitudes. Luego, si no hay respuesta, entonces se hace la concentración, la manifestación pacífica y una vez que no se logre nada, es que se puede decretar la hora cero. Yo realmente por conocimiento o por información o noticia, eh, sé que no se cumplieron con aquellos extremos en aquel entonces, incluso muchos médicos desatendieron el llamado a tregua. Si sé que aquí está una persona cursando que participó y tiene alguna información más allá de eso que pudiera aportar, sería interesante, porque llegamos a un punto de no retorno con respecto a eso de los reclamos laborales, decretando una hora cero que perjudicó a mucha gente, pero no sabemos a ciencia cierta si hubo algún tipo de diálogo o hubo algún tipo de introducción de pliego conflictivo y realmente aquí, a pesar del llamado de advertencia de que no estaban cumpliendo con eso y de que estaban tratando de darles una respuesta mientras se atendían las emergencias, se llamó a negociar y eso fue desacatado también por los órganos federativos y por los órganos colegiados. Estas son noticias, pasa la siguiente, noticias de prensa en aquel entonces.
Y este último, fíjense que habla de la paralización de los hospitales y ni siquiera atendieron las emergencias. Es decir, que dejaron de cumplir con lo que se llama la atención del oportuno socorro. Pusieron, como dice el Código Penal, en riesgo de peligro común a muchas personas. Los pacientes clamaban que no los dejaran morir, que los atendieran. Sin embargo, a pesar de todo eso, no hubo respuesta favorable para los pacientes, así como tampoco hubo respuesta favorable para los médicos en aquel entonces. Porque fíjense que hoy por hoy seguimos en las mismas condiciones, precariedad de los hospitales, precariedad de los salarios. Entonces, esto, como se ha visto, fíjense cómo se ha visto en estos últimos meses, el 12 de marzo, el 9 de abril y el 25 de abril, perdón, el 9 de marzo, el 25 de marzo y ahora el 9 de abril, concentraciones de los trabajadores reclamando por sus derechos. Por supuesto, concentraciones y reclamos en los cuales están participando los gremios de la salud y todo lo que son las organizaciones sindicales. La siguiente. Bueno, con esto terminamos la clase de la huelga. Muchas gracias por estar y atender. Cualquier duda, tenemos suficiente tiempo para participar.